si bien yo les comenté que íbamos a hablar fundamentalmente de los carcinomas epiteliales, dividimos las charlas en los primeros dos más frecuentes, seroso y mucinoso, y la idea es ahora hablar del endometrioide de células claras. Por supuesto que nos van a quedar afuera algunos, pero estos son realmente los más frecuentes en la práctica diaria. Pero como un plus de la clase o de la charla anterior, quería mostrarles un caso, que me cuenten si ustedes tuvieron en algún momento alguno similar. Esta es una paciente que tuve yo hace un año, no, un poquito más, 2 años, 2 o 3, de sexo femenino de 50 años de edad, que tiene un antecedente de cáncer de mama, tratada con tamoxifeno. Entonces le hacen la anexectomía bilateral preventiva. Ustedes saben que en general, cuando tienen cáncer, si bien no estaba estudiada genéticamente esta paciente, no sabíamos si era portadora de una mutación del BRCA o no, la realidad es que lo más conveniente en estos casos es entrar todo lo que es la trompa uterina de forma seriada. Bueno, se hizo eso y vean lo que encontramos. Miren estas imágenes, la trompa uterina con su revestimiento salpingioide, y como pueden ver, había una transición abrupta hacia un epitelio claramente atípico, con estratificación, con atipía citológica, con pseudopapilas que se desprendían hacia la luz. A mayor aumento veíamos que el revestimiento de la trompa tenía marcada atipía citológica, con frecuentes figuras mitóticas, incluso había mitosis atípica. Acá vemos otras imágenes con marcado pleomorfismo nuclear y figuras mitóticas, y numerosas figuras mitóticas. Le hicimos técnica de inmunomarcación. Esta es la técnica de P53. Vean que tenemos una P53 con un patrón mutado, es decir, una sobreexpresión de la P53 en las áreas atípicas. Y vean cómo las áreas con el epitelio salpingioide normal no hay claramente esta expresión. Ahí tenemos otras fotitos, por lo cual el diagnóstico es de un carcinoma intraepitelial seroso tubario, STIC, o sea, la abreviación es STIC, de trompa uterina derecha. Bueno, en realidad ustedes saben que hoy en día el STIC, esperen que me fui, no quiero volver para atrás. No, esperen, que hice macana. Anterior. No, estoy haciendo cosas mal. Aguárdenme un segundito, ¿eh? Bueno, mientras tanto te comento que tenemos gente de Uruguay y gente de Paraguay que está con nosotros. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, dentro de las lesiones de trompa uterina, bueno, esto, disculpen que dice JU 2012, lo que pasa que, bueno, en ese momento cuando tuvimos el caso era lo que había, en realidad es del 2014, está mal escrito ahí, pero bueno, el carcinoma intraepitelial seroso tubario es el que se asocia muchas veces a estas alteraciones del BRCA, incluso se creen que hoy en día es el precursor de los carcinomas serosos de ovario, es decir, que esas células atípicas de la trompa uterina se desprenden y genera diseminación hacia cavidad peritoneal, hacia el ovario y demás. Y lo particular de esta lesión es que es in situ, es intraepitelial, pero tiene claramente capacidad de metástasis y de diseminación, por lo que les comenté anteriormente. ¿Cómo se genera esta lesión tubaria? Bueno, primero vamos a tener el epitelio normal o un epitelio tubario reactivo. Este epitelio tubario normal o reactivo puede tener mutaciones de la P53. Es decir, que las células pueden comenzar a mutar su P53, pero que todavía su morfología se mantenga intacta. Esa situación se denomina P53 signature. Por supuesto que si nosotros vemos una trompa uterina normal, no le hacemos P53, por lo cual identificar esta lesión en general no se hace y tampoco se recomienda reportarlo. Bien, luego vamos a pasar a
otra lesión, que es una continuidad, por supuesto es una continuidad de lesiones que se llama STIL, lesión intraepitelial serosa tubaria, y luego vamos a tener lo que conocemos con el STIC, carcinoma seroso intraepitelial tubario. Bien, ¿cuáles son las características? Como cualquier carcinoma seroso, transición abrupta entre el epitelio normal, tubario y el atípico, estratificación, pérdida de la polaridad, aumento de la relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo nuclear, hipercromasia, distribución irregular de la cromatina, nucleolos prominentes y figuras mitóticas. Para el diagnóstico de esta lesión, en realidad esta lesión, todas estas lesiones son un espectro de lesiones necesarias, pero que en general siempre nos va a ayudar la inmunistoquímica. Por supuesto que si uno tiene las imágenes que nosotros vimos en nuestro caso, no hubiera sido necesario hacerle P53 porque ahí la morfología es soberana. Y este cuadrito es un cuadrito ideal. A mí me gusta mucho, nunca recuerdo de dónde lo saqué, después lo averiguo y se los comento, pero vean ustedes. Uno se empieza a través de la morfología. Si la morfología es inequívoca para STIC, es decir, que es morfológicamente un STIC, uno le hace la P53 si da mutada y con un Ki 67 alto, por supuesto, hace el diagnóstico de STIC. Si morfológicamente es un STIC, la P53 está mutada, pero el Ki 67 es bajo, va a ser el diagnóstico de STIL, la lesión intraepitelial serosa tubaria. Si la lesión morfológicamente parece un STIC, pero la P53 da de tipo wild type y el Ki 67 da alto, diagnostica STIL. Y si la P53 da negativa y el Ki 67 da bajo, diagnostica STIL. Por lo cual, todo esto es un espectro de lesiones que estos diagnósticos se van a realizar en base a la morfología, a la P53 y al Ki 67. Lo mismo con cada una de estas categorías. Por ejemplo, vean ustedes, si el epitelio tubario no tiene sospecha de STIC, en realidad uno no le hace P53, pero si le haría y da sobreexpresada con un Ki alto, le pone STIL. Si da P53 positiva con un Ki bajo, le pone P53 signature. Y si la P53 da negativa con un Ki alto, le pone normal o reactivo, al igual que si la P53 da negativo y el Ki 67 alto. Por lo cual, para poner estos diagnósticos, uno debería jugar con la inmunomarcación y la morfología. En los últimos años, la realidad es que se dice que no se recomienda el diagnóstico de STIL ni de P53 signature, porque realmente no tiene aparejado ningún tipo de conducta terapéutica, pero sí es muy importante identificar el STIC. Bien, por ejemplo, esto es un caso inequívoco para STIC, en donde claramente uno le ve la morfología, le ve que hay atipías, hay estratificación y demás. Uno le hace la P53 y claramente está sobreexpresada, y le hace un Ki 67 y está elevado. Entonces, el STIC, este carcinoma intraepitelial tubario, es una lesión limitada al epitelio tubario que no invade el estroma, pero estas células que se desprenden tienen capacidad de diseminarse más allá del sitio de origen. Por eso que se van a diseminar a la superficie del ovario, y esta es la teoría que los carcinomas serosos del epitelio del ovario se originan a partir de estas células, y se pueden también diseminar hacia la cavidad peritoneal, por lo cual, por más que sea una lesión in situ, el tratamiento, la anesectomía y la quimioterapia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y siempre en estos casos de anesectomías profilácticas, sobre todo en relación a cáncer de mama, hacer el muestreo seriado de la trompa. Bien, terminando con esto, vamos a arrancar con los tumores endometroides. Uno habitualmente está acostumbrado a diagnosticar al carcinoma endometroide. Esa es la realidad y es lo más frecuente. Pero hay una gama, uno no está acostumbrado a diagnosticar al cistoadenoma endometroide, al borderline endometroide.
a diferencia de los tumores serosos y mucinosos, que conoce perfectamente la gama benigna, borderline y maligna, ¿no? Pero el tumor endometrioide también tiene esta gama benigna, borderline y maligna. Dentro de lo benigno tenemos al quiste endometriósico, que como sabemos, desde la JU 2014, el quiste endometriósico se sacó dentro del capítulo de misceláneas y se lo ubicó como una lesión tumoral benigna. Luego tenemos al cistoadenoma endometroide y al adenofibroma endometroide. Dentro de los borderline tenemos al tumor endometroide borderline y luego tenemos, por supuesto, el carcinoma endometroide. Dentro del carcinoma endometroide, la graduación es a través del sistema FIGO, G1, G2 y G3, igual que lo que se hace en el endometrio. Esto no cambia. Y es muy importante que, en general, el carcinoma endometroide tiene una estrecha asociación con la endometriosis. Si uno pudiera ver evolutivamente estas lesiones, vamos a ver que a partir de focos de endometriosis se genera por acumulación de mutaciones endometriosis atípica. Luego vamos a ver que esos focos de endometriosis atípica pueden conformar cuadros de endometriosis con hiperplasias endometriales o focos de tumores de tipo borderline, para luego desarrollar finalmente el adenocarcinoma endometroide. Y las alteraciones moleculares más frecuentes son las alteraciones en los genes supresores de tumores, el PTEN y la P53. También pueden asociarse a inestabilidad microsatelital o alteraciones de oncogenes como el KRAS o el de la beta-catenina. Bien, este es un tema que a mí me apasiona, el de la endometriosis como lesión precursora, ¿no? En general, se asocia a carcinomas endometroides o células claras en el 20% de los casos. Es decir, ¿cuáles son los tumores asociados a la endometriosis? 3. Endometroide, células claras y también al carcinoma seromucinoso. O sea, esos 3 tumores en general se asocian a la endometriosis. El 0,3 al 3% de los carcinomas pueden desarrollarse a partir de una endometriosis, y no se sabe si esto es una subestimación. Y el desarrollo del carcinoma a partir de la endometriosis es a partir de múltiples pasos y por acumulaciones continuas de mutaciones, ¿no? Y esto es muy importante conocer, no se sabe la causa, pero el desarrollo de tumores asociados a la endometriosis se dan en el ovario. Es muy raro ver tumores asociados a la endometriosis en focos de endometriosis, por ejemplo, de peritoneo, de pared de los rectos anteriores de la pared abdominal, y realmente no se sabe por qué ocurre esto. En general, los adenocarcinomas endometroides originados de la endometriosis o los carcinomas de células claras originados de la endometriosis se suelen dar en mujeres mucho más jóvenes que aquellos que no se asociarían a la endometriosis. El carcinoma endometroide representa el 10% de los carcinomas del ovario. Los más comunes encontrar en estadio 1. La mayoría de los carcinomas endometroides son, digamos, estadio 1 o 2. Tienen muy buena sobrevida y la mayoría son de bajo grado. En general pueden asociarse a endometriosis o estar asociados a lesiones precursoras que son los adenofibromas. Entonces, el carcinoma endometroide, si ustedes se acuerdan, los carcinomas endometroides de bajo grado correspondían a un grado 1 de esta clasificación binaria, por lo cual pueden asociarse a lesiones precursoras como es el cistoadenofibroma endometroide o el tumor endometroide borderline, ¿sí? Y esto siempre hay que tener en cuenta que metástasis ovárica de, por ejemplo, colon, cervix, vías biliares, pueden simular un carcinoma endometroide primario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vemos que la morfología es igual al endometrio, son glándulas de tipo endometriales, revestidas por un epitelio pseudoestratificado. Por supuesto, depende del grado, va a haber mayor o menor componente sólido, se asocian a focos de metaplasia escamosa, pueden haber focos de metaplasia mucinosa también. Vemos aquí el epitelio típico con las glándulas con las luces
bien redondeadas, el epitelio estratificado. Y en general, sobre todo los adenocarcinomas endometroides grado 2 o grado 3, me plantean el diagnóstico diferencial con carcinomas sobre todo serosos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué elementos me ayudan a diagnosticarlo. Y existe lo que se llama CEF, Confirmatory Endometrial Features, no me salió bien la frase esa, pero hallazgos endometriales confirmatorios, que son la metaplasia escamosa, encontrar endometriosis o hallazgo de endometriosis, encontrar un fondo adenofibromatoso con glándulas tubuladas y encontrar un componente borderline. Si yo encuentro estos componentes, en general le voy a dar a mi tumor el sello de que es un carcinoma endometroide. Y muchas veces, más que hacer una batería enorme de inmunohistoquímica, más importante que eso es hacer un correcto muestreo del tumor para poder encontrar alguno de estos focos, encontrar un foco de metaplasia escamosa, encontrar áreas endometriósicas, encontrar áreas de tipo adenofibroma endometroide o áreas borderline. Y vamos a un segundo caso clínico de una mujer de 50 años con disnea y derrame pleural izquierdo y tiene un blastoma anexial bilateral, ecográficamente sospechoso, y se solicita patólogo intraoperatoriamente. El útero era de 9,5 centímetros y encontramos una formación tumoral en el útero de 3,5 por 2 centímetros que infiltraba la mitad interna del espesor miometrial. Y en el ovario derecho e izquierdo estaban reemplazados ambos ovarios por una formación tumoral solidoquística multitabicada y con contenido seromucinoso. Entonces vean el útero, o el tumor del útero. Es un adenocarcinoma endometroide, sin dudas. Es para mis ojos es un G1, aunque yo a veces discutía con mi jefa y para ella era un G2 por los núcleos, pero para mí es un G1 con la conformación de glándulas back-to-back, pero no importa, si sea un G1 o un G2, hoy en día por la clasificación binaria se los consideran bajo grado. Vemos acá nuevamente, francamente, que es un adenocarcinoma endometroide, con sus glándulas de disposición back-to-back. Aguárdenme un segundito. Flor, no vemos tu pantalla. ¿La mía? A ver. Ahora salió. Aguarden un segundo. Sofía, habla con Jorge que yo estoy en una clase. ¿Me ven, chicas? Yo te ¿Me veo a vos, ven? pero no tu pantalla. A ver. ¿Pero hace cuánto no me ven? No, recién. Ahora está en ver. la pantalla el tumor que pusiste recién. ¿Ahí? Cuando empezaste a describir la micro, a partir de ahí. ¿Ahí me ven? Sí. Bueno, entonces, tenemos las glándulas, ahí ven todos, ¿no? Así. Coti, ¿me ves? Sí, se ve la Bueno. pantalla con la imagen tumoral. Listo, perfecto. Entonces es un endometroide, no hay dudas, las glándulas back-to-back. Y vean ustedes que tienen un patrón de infiltración de tipo expansivo. Empuja al miometrio, infiltrando la mitad interna del espesor miometrial. ¿Se acuerdan que los adenocarcinomas de bajo grado es muy importante hablar del tipo de infiltración? Esta es una infiltración de tipo expansivo, donde las glándulas se disponen en masas que empujan al miometrio. No hay embolias. Y es el ovario, fíjense el ovario derecho e izquierdo, en donde se ve también una proliferación de tipo endometroide. Acá vemos áreas de necrosis que existían. ¿Todo bien? Bien, áreas de necrosis. Ahí está, necrosis. Acá vean ustedes que hay un fondo medio adenofibromatoso
estas glándulas en este estroma de tipo adenofibromatoso. La cápsula ovárica se encuentra totalmente indemne. Vean ustedes el fondo en el cual se disponen estas glándulas, que acá dejan de disponerse de fondo back to back. Acá vemos cómo hay sectores donde adquieren mayor complejidad dentro nuevamente de un fondo adenofibromatoso. Acá vemos algunas glándulas back to back. Acá vemos, este es el otro ovario con este crecimiento expansivo. A esto se le hizo inmunomarcación para citoqueratina 7, que fue positiva, para estrógenos y progesterona, que fue positivo. Esto no aporta demasiado al caso. PAX8, que fue positivo, que habla del origen mulleriano. Y CDX2, para descartar, como era ovárico bilateral, quisieron descartar un compromiso que sea algo de digestivo, CDX2 negativo, pimentina negativo y citoqueratina 20 negativo. Por lo cual, nos encontramos hasta esta situación. Teníamos un adenocarcinoma endometroide bien diferenciado de endometrio, G1, que infiltraba la mitad interna del espesor miometrial y no tenía embolias, pero a su vez teníamos un adenocarcinoma endometrioide, en ambos ovarios, teníamos un adenocarcinoma endometroide bien diferenciado G1 con sectores de borderline, esas áreas donde se complejizaban menos, y áreas de cistoadenofibroma endometroide. Por lo cual, de alguna manera, nos tenemos que plantear si esos tumores son sincrónicos o son metástasis. Es decir, los ovarios son metástasis del endometrio. Si bien como la afectación ovárica es bilateral, uno en principio tendería a pensar que es una metástasis, pero había hallazgos en el útero, de hallazgos menores, que hacían que sea un tumor que tenía baja capacidad de alguna manera de diseminación. Era infiltrada en mitad interna, no tenía embolias. Entonces acá entramos al gran capítulo de los tumores sincrónicos versus metastásicos, y este es el cuadrito clásico del cual nos tenemos que guiar, que nos dice: los tumores primarios sincrónicos son neoplasias que se presentan en un mismo sujeto de manera simultánea. Nacieron por casualidad en dos lugares diferentes. Y Scali y colaboradores definieron a los tumores sincrónicos cuando el tumor del útero casi no tiene invasión miometrial y no hay invasión vascular, no hay embolias. Y cuando los ovarios son grandes, son unilaterales, suelen tener crecimiento expansivo y suelen asociarse a focos de endometriosis o tumores borderline. En cambio, se consideran metastásicos cuando el útero tiene invasión miometral profunda, invasión vascular, compromiso de la trompa, y cuando los ovarios son pequeños, menores a 5 centímetros, cuando el compromiso es bilateral, cuando el patrón de crecimiento es multinodular, cuando los nódulos que comprometen médula y corteza, y cuando hay compromiso de la superficie ovárica. Entonces, ¿nosotros qué teníamos? Teníamos mínima invasión miometrial, no teníamos invasión vascular, los ovarios eran grandes, no eran unilaterales, realmente eran bilaterales, pero tenían un crecimiento expansivo y se asociaban a áreas borderline, por lo cual, siguiendo estos criterios, la realidad es que todo era a favor, o todo apuntaban que eran tumores de tipo sincrónicos. Pero esta disquisición dentro ya va a carecer de la importancia, porque los últimos estudios vieron que cuando estudiaban molecularmente a los tumores de endometrio y a los tumores de ovario, veían que tenían las mismas alteraciones genéticas, que eran clonales. Por lo cual se llegó a la conclusión que no existen esto de que sean sincrónicos o metacrónicos, sino que por definición son todos metástasis. Pero, para fines del tratamiento, no es lo mismo que sea uno metástasis del otro que sean sincrónicos. Si bien hoy en día se sabe que son todos metástasis, para el tratamiento se sigue utilizando los mismos criterios que anteriores. Es decir, que si bien sabemos en teoría de que todos son metastásicos, vamos a tratarlos como sincrónicos cuando cumplen los criterios morfológicos de sincrónicos y como metástasis cuando cumplen los criterios morfológicos de metástasis. Bien.
También es importante diferenciar estos adenocarcinomas de endometrio de metástasis de otras regiones que no sean del endometrio. Por ejemplo, una metástasis del colorectal, para lo cual las metástasis del colorecto van a ser negativas con citoqueratina 7, positivas con citoqueratina 20, positivas con CDX2, y las metástasis del adenocarcinoma de origen endocervical va a ser positiva con citoqueratina 7, por supuesto que van a ser P16 positiva difusa. Vamos a un segundo caso, una paciente de 37 años que consulta por una masa anexial izquierda de 22 por 17 por 11 centímetros, tenía ligeramente elevado el CA 125, y vean ustedes, era una formación quística. Cuando le abríamos la pared tenía este contenido achocolatado, pero tenía la pared en sectores se engrosaba, se generaban estas estructuras mamelonadas. Vean la pared, viene una pared finita y acá vemos áreas francamente engrosadas. Acá vemos nuevamente lo mismo. ¿Y qué veíamos en la microscopía? Veíamos una proliferación de estructuras glandulares. En sectores adquiría una apariencia más fusocelular. Acá nuevamente esta apariencia glandular con estas células cilíndricas que la revestían, que en general carecían de este epitelio pseudoestratificado típico, por lo cual acá nos planteábamos dos diagnósticos diferenciales. Que sea un carcinoma endometroide o que sea un tumor de células de Sertoli, que son los dos grandes diagnósticos diferenciales. Por supuesto que le hicimos inmunomarcación, sabemos que todos los tumores del cordón sexual van a ser negativos con EMA, por lo cual con un EMA solo podríamos dividir las aguas. Nosotros ampliamos un poco más que el EMA, vemos que el tumor fue positivo con EMA y positivo con citoqueratina, y negativo con todos los tumores del cordón, con los marcadores del cordón sexual, es decir, CD99, inhibina y carretinina. Por lo cual, el diagnóstico fue de un carcinoma endometroide moderadamente diferenciado con rasgos sertoliformes. Entonces, siempre tener en cuenta esta entidad como diagnóstico diferencial de los tumores del cordón sexual. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos entonces. Flores, Pasamos al... en el chat hay una pregunta, que la voy a leer. Dice, ¿cómo hacemos cuando es sospechoso de STIC si no tenemos inmuno? A ver, si morfológicamente, desde mi recomendación, es un STIC, o sea, tiene todos los hallazgos, se pone por la morfología. ¿Sí? Si uno ve estratificación, atipía severa, mitosis, yo creo que con morfología solo uno puede hacer el diagnóstico. ¿Sí? Bien. Vamos al carcinoma de células claras. Los carcinomas, aguárdenme un segundo. Chicos, tengo a mis sobrinos que están gritando. Bueno, el carcinoma de células claras, por definición, es un carcinoma de alto grado. Y por supuesto, no se recomienda graduarlo, ¿sí? Por definición, es un alto grado. Los tumores de células claras, esto pasa lo mismo que con el endometroide. Uno está acostumbrado a ver carcinoma de células claras, pero está poco entrenado para ver las lesiones precursoras. Es decir, que los tumores de células claras tienen su contraparte benigna, que es el cistoadenoma de células claras, ese yo nunca lo vi, pero sí al adenofibroma de células claras. Tiene su contraparte borderline, que es el tumor de células claras borderline, y por supuesto su contraparte maligna, que es la que más conocemos. El carcinoma de células claras se caracteriza por justamente tener células con amplio citoplasma claro o eosinófilo. Vamos a ver células en tachuelas o tipo hobnail. En general son tumores que tienen una atipía muy variable. Hay células claras con muy poca atipía, hay células claras con mucha atipía, y en general son tumores también con un bajo índice mitótico. Estos tumores tienen tres patrones arquitecturales fundamentales: sólido, papilar y túbulo quístico o glandular. A veces el más difícil de identificar y los mayores pitfalls diagnósticos son con el patrón túbulo quístico.
Y tener en cuenta además que esto pasa igual que en el endometrio, que un tumor de células claras, en general, en la mayoría de los casos, no está conformado solo con un patrón. Se vio que hasta más del 80% por lo menos tienen 2 patrones arquitecturales. Uno de los más frecuentes es el papilar, con estas papilas hialinizadas. Entonces, ¿cuál es la patogénesis del carcinoma de células claras? Nosotros habíamos hablado que los tumores asociados a la endometriosis eran el carcinoma de células claras, el carcinoma endometroide o el carcinoma de tipo seromucinoso. Entonces, en realidad, se cree que hay 2 vías de patogénesis del carcinoma de células claras, que ahora lo vamos a ver a través de ejemplos. Pero este cuadro lo resumen que la vía de carcinogénesis es a partir de la endometriosis, se generan endometriosis atípica, y a partir de ahí carcinomas de células claras, y luego vamos a ver que hay otra vía que es a partir de las lesiones precursoras, como el adenofibroma de células claras. Se suele asociar a mutación del PTEN, CARRAS, inestabilidad microsatelital. Representan al 5% de los tumores de ovario, la mayoría se presenta en estadio 1 y 2, y cuando se presentan en estadios muy iniciales, tienen buen pronóstico. Pero cuando se presentan estadios avanzados, tienen el mismo pronóstico que un carcinoma seroso de alto grado, con la desventaja que son tumores resistentes al platino, por lo cual es muy importante hacer el diagnóstico de esta entidad justamente porque tienen resistencia a esta droga. En general comprometen a mujeres de la posmenopáusica. Y acá vemos algunos ejemplos con estas papilas, con estos ejes hialinizados. Y vamos a ver 2 casos clínicos que nos va a quedar muy claro las vías de patogénesis. El primer caso clínico es una chica de 36 años con un quiste de ovario derecho unilocular, con marcadores tumorales negativos, antecedentes de infertilidad dismenorrea, y la sospecha clínica imagenológica es de un quiste endometriósico, por lo cual se realiza quistectomía. Y vean ustedes, vemos, por supuesto esto es un quiste endometriósico, vemos el epitelio de tipo endometrial, con alteraciones que ahora vamos a ver, y subyacentes numerosos hemosiderófagos, pero ya este aumento vemos que el epitelio del quiste endometriósico no es el epitelio de un quiste endometriósico habitual, sino que ya a este aumento podemos ver algunas células con un aspecto en raqueta, o un aspecto de tachuela o un aspecto hobnail. A mayor aumento vemos los hemosiderófagos y vemos el epitelio endometrial, pero de pronto nos encontramos con células que presentan una alteración de la relación núcleo-citoplasma y este aspecto en tachuela. Acá nuevamente vean que hay una ligera o una tendencia a la estratificación con estas células que tienen realmente alteración de la relación núcleo-citoplasma. Y en otros sectores del quiste ya veíamos una proliferación papilar con papilas cuyos ejes se encontraban hialinizados, y estas papilas se encontraban revestidas por células con citoplasma claro, algunos citoplasmas eosinófilos. Destaco nuevamente estas papilas hialinizadas. Y el diagnóstico fue de un carcinoma de células claras originado a partir de un quiste endometriósico. Y esta es una de los escenarios que con más frecuencia nos vamos a encontrar en chicas jóvenes. El segundo caso es una paciente de 48 años con un antecedente de endometriosis, tenía un quiste ovárico unilocular, marcadores negativos, y también la sospecha era un quiste endometriósico. Este caso se pidió congelación, y disculpen, esta fue una foto que sacaron en el quirófano, no fue un caso mío, fue de una compañera mía de trabajo, y era claramente un quiste endometriósico. ¿Pero qué llamaba la atención? Tenía este nódulo blanquecino fibroso. La realidad es que no se pudo expedir en la congelación, por lo cual se contestó que era un quiste endometriósico, que se iba a estudiar por diferido. Y vean ustedes, este es el ovario, esto es un cuerpo lúteo. Acá comenzaban a ver algunas glándulas que podían simular algún foco de endometriosis, pero bueno, le faltaba el estroma y demás. Acá teníamos otras regiones de la pared quística, en donde claramente teníamos un revestimiento endometrial y por debajo un estroma citógeno, característico de la endometriosis.
Y ese nódulo blanquecino, vean ustedes, era un nódulo con un estroma fibromatoso, con estas estructuras tubulares o tubuloquísticas, revestidas por un epitelio, en su gran parte plano. Vean ustedes el revestimiento de estas células aplanadas. Entonces yo acá me voy a adelantar y les voy a decir que esto es un áreas de cistoadenofibroma de células claras, pero esto se complejizaba aún más porque en otros sectores de este nódulo, vean ustedes, que las glándulas adquirían mayor tamaño, mayor complejidad, o sea, se acercaban unas a las otras. Si veíamos el revestimiento ya las células dejaban de ser planas y teníamos estas células en tachuela de tipo Hobnail con un amplio citoplasma eosinófilo. Acá ya se desprendían muchas de estas células. Y el diagnóstico fue de un carcinoma de células claras en un fondo adenofibromatoso con sectores correspondientes a un adenofibroma borderline y áreas benignas que estaban asociados a un quiste endometriósico. Por lo cual, y para no marearnos, el carcinoma de células claras tiene dos formas distintivas. La más frecuente es la quística, no asociada a un fondo adenofibromatoso, es decir, esas células claras que se asocian a un quiste endometriósico común y corriente. Es el que más frecuente vemos. Pero el otro es el carcinoma de células claras que se asocian a un fondo de un adenofibroma y son los que más son los más difíciles de diagnosticar y los que más pitfall diagnósticos traen, ¿sí? Y esto es muy importante, acá vemos nuevamente estas vías de patogénesis, como tenemos carcinoma de células claras originados directamente de los quistes endometriósicos, y estos carcinomas de células claras originadas de las lesiones precursoras, como son adenofibroma de células claras. ¿Por qué es importante poder también diferenciar uno de los otros? Porque presentan también diferente comportamiento. Vean, la mayoría de los carcinomas de células claras originados en un quiste endometriósico se presentan en estadio inicial, mucho más frecuente que los que se asocian a un fondo adenofibromatoso. La asociación con la endometriosis es mucho más en aquellos quísticos. El patrón arquitectural en los quísticos en general es más papilar y en los asociados al fondo adenofibromatoso suele ser tubuloquístico. Y la supervivencia a los 2 años es mucho mejor en aquellos que se asocian al quiste que en los que se asocian a un fondo adenofibromatoso, al igual que la supervivencia a los 5 años. Y esto es un artículo muy interesante de los tumores asociados a la endometriosis, y vean ustedes que todos estos tumores, el carcinoma células claras, adenocarcinoma de células claras, el adenocarcinoma endometroide y el carcinoma mucinoso de tipo endocervicoide, o que hoy se llama seromucinoso, todos presentan mutación constante del ARID1A, por lo cual, en un futuro, la mutación del ARID1A es una mutación propia de las neoplasias asociadas a la endometriosis, ya que estas alteraciones no se ven en otras lesiones ováricas, por lo cual podría llegar a ser un marcador de tumores asociados a la endometriosis. Y lo interesante también del ARID1A es que es una mutación que se tempranamente y podríamos, por ejemplo, en quistes endometriósicos atípicos, tratar de identificar esta mutación y vamos a saber que si está mutado son lesiones que van a evolucionar a algún tipo de neoplasia asociada a la endometriosis. Bien, terminando con estos tumores de células claras, es muy importante considerar la congelación de los tumores del ovario, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la congelación, el diagnóstico intraoperatorio de las lesiones del ovario, se puede lograr mediante el examen macroscópico con la ayuda de, obviamente, la citología y secciones congeladas. Para ser realistas, no sé, yo no conozco en el medio que ustedes se mueven, pero nosotros tenemos crióstatos solamente en los hospitales públicos y en los privados, obviamente en algunos privados,
Pero, por ejemplo, yo que trabajo en un laboratorio privado, me mandan a congelar, en general, a sanatorios de Capital Federal, y en los quirófanos del sanatorio, ya sea Otamendi, Guiadete, Los Arcos, Finoquieto, La Suiza, o sea, donde quieran, dentro del quirófano no hay un crióstato. Por lo cual nos tenemos que valer de la macroscopía, de la citología y a veces del corte grueso. Yo agarro un pedacito, lo pongo en alcohol, se endurece, un corte bien fino, le tiro turidina y lo miro, y eso a veces me ayuda. Pero por supuesto no tiene la calidad de un corte con crióstato. Pero sin embargo, la macroscopía del ovario es muy importante y uno ve el ovario ya al verlo sabe el diagnóstico o está muy cerca del diagnóstico. Este es un estudio que se evaluó la citología en las lesiones ováricas y vean ustedes que de 131 casos hubieron 13 lesiones no neoplásicas, 47 tumores benignos, 17 tumores borderline y 54 malignos. En relación a la precisión con la citología, tuvo una precisión del 95% de los tumores benignos, en un 45% con los tumores borderline y un 98% con los tumores malignos. Por lo cual, la conclusión es que los subtipos histológicos se predijeron correctamente en el 78% de los casos, que hubo limitaciones con la citología, pero sobre todo en los borderline y en los mucinosos, y esto es lógico, porque no se puede muestrear toda la lesión, y el diagnóstico definitivo depende del correcto muestreo, y la citología es una técnica simple, rápida y de bajo costo, y que se debe utilizar. Por supuesto, todos estos valores de precisión se incrementan cuando le agregamos la correcta extensión macroscópica y si podemos llegar a hacer un corte grueso y idealmente un corte por congelación. Acuérdense que lo importante en la congelación del ovario es decir si es epitelial o no es epitelial, ¿sí? ¿En cuál de todos los grupos está? ¿Es un tumor epitelial? ¿Es un tumor del cordón sexual? ¿O es un tumor germinal? Bien, una vez que estamos dentro de los epiteliales, si es benigno, si es maligno o si es borderline. Y una vez que definimos eso, siempre es importante tratar de diferenciar si es o no mucinoso, porque si es mucinoso se pide al cirujano que reseque el apéndice. En el caso de los tumores del cordón sexual, uno al cirujano le dice, bueno, es un tumor del cordón sexual, probable granulosa, es un tumor del cordón sexual, probable fibroma, o es un tumor del cordón sexual, probable cordón sexual a tipificar por diferido, porque no se trata de la misma manera con tumor epitelial. Los tumores del cordón sexual, solo con anesectomía puede bastar, ¿no? Y, por supuesto, los tumores germinales es muy importante justamente porque se dan sobre todo en chicas jóvenes y se apunta siempre a conductas conservadoras. Entonces, este es un algoritmo que tienen los residentes en el quirófano de patología. Entonces, pensemos, es ovario. ¿El tumor es sólido? Bien. Esto es básico, parece para niños, pero ayuda a hacerse como un algoritmo. ¿Es fibroso y duro? Bueno, lo más probable es que sea benigno. Puede ser un fibroma. ¿Es sólido? ¿Es blando? ¿Es joven la mujer? Bueno, pensar en la línea de los germinales y de los cordones sexuales. ¿Es sólido? ¿Es necrótico y blandecido? Pensar en la gama de malignos. Si el ovario es quístico, pero la superficie interna es lisa, pensar que es algo benigno, y ahí tratar con una citología diferenciar si es seroso o mucinoso. Si el tumor es quístico, pero la superficie interna es rugosa y parduzca, por supuesto pensar con ese líquido achocolatado en la endometriosis. Y si tiene esta superficie interna o externa también papilares, pero la papila es dura y roma, es una lesión benigna. Probablemente sea un cisto adenofibroma seroso. Si la papila es fila y friable y obviamente degrana al tacto, es un borderline. Y si tiene papilas y está asociado a áreas sólidas, es sin duda un tumor maligno. Entonces, ir pensando todos estos tipos morfológicos para, desde una macroscopía, tratar de acercarnos al diagnóstico definitivo. Y con esto creo que terminamos la parte de ovario.
tenía una foto que saqué que se las quería mostrar, pero no me acordé, que se las muestro la semana que viene, de este seroso que no invadía. ¿Se acuerdan que hablamos que cuando un tumor tiene morfología borderline, pero con una tipía N3, hay que considerarlo un carcinoma seroso de alto grado? Bueno, justo hubo un caso que le saqué foto para mostrarla, pero prometo mostrárselo el viernes que viene, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que quiera aportar? Laura, acá en el chat hay una pregunta. Te la leo si querés. Ajá. Preguntan si no utilizan micrótomo de congelación portátil. No te entendí, discúlpame. Quieren saber si no utilizamos micrótomo de congelación portátil. No tenemos nosotros. La verdad que no tenemos. Yo no sé. Hace poquito no tenemos y no sabemos de hecho dónde comprar. ¿Por qué? Porque en el laboratorio estuvimos averiguando para comprar uno, no para el ovario, sino para las técnicas de MOS. Y estuvimos averiguando y la verdad que no conseguimos. Así que si saben dónde venden, me pueden pasar el dato. Pero no utilizamos micrótomos portátil. A ustedes, perdón, están hablando de los manuales. Hablando de los manuales, los que se congelan con... Asumo que sí, no está aclarado. Ah, no está hablando del crióstato, está hablando del micrótomo, disculpen, mezclé temas. Miren, no me gusta usarlo. Sería muy útil, pero no me gusta y soy muy poco hábil para hacer los cortes. Realmente yo no lo uso. El doctor Elner, que saben que es mi jefe, me reta siempre, porque dice que hay que usarlo. ¿Saben lo que pasa? Tarda un montón, los cirujanos no me esperan. Si lo saben usar, le salen buenos cortes, sería buenísimo. Sí, ¿cómo que no? Ayudaría un montón también. Yo, mi experiencia, no lo uso. O sea, vos te No querías sé, guiar por la macro. la doctora que yo me guío por la macro y la citología. Y la citología. Estoy en el hospital, puedo hacer un corte con crióstato. Bien. Y a veces me ayuda, pero en general no lo uso tampoco. Yo no sé cuál es su experiencia con los micrótomos de congelación. No, yo no lo uso, la verdad. Prefiero hacer el corte grueso, agarro el pedacito, lo meto en alcohol, se endurece, con un bisturí lo agarro, corto muy finito y lo tiño con toluidina y a veces se ve fantástico también. Y eso lo hago incluso en otras cosas, cuando me piden márgenes de uretra, márgenes de uréter, hago esa técnica yo del corte grueso y lo veo, en general no tengo pitfall, lo veo bastante bien. No sé si alguien nos quiere contar alguna experiencia de ¿Alguien congelación de ovario. No, yo tengo un micrótomo de congelación. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Yo tengo un micrótomo de congelación, pero justamente ahora le estoy por hacer el service. Pero es verdad lo que vos decís, se tarda un montón. El cirujano no te espera. Entre que congelás, armás, preparás la cuchilla, se tarda mucho. Se tarda mucho. Yo también hago lo del corte grueso como vos. Sí. No es práctico, digamos, y obviamente no tiene esa cosa tan preparada como tiene un crióstato, que ya está todo más aceitado, más fácil, pero... Claro, el crióstato sí. lo conozco cada uno. Acá me preguntan si no llevo al técnico de congelación. No. Mira, para que te des una idea, nosotros en el laboratorio tenemos alrededor de 30 a 40 congelaciones diarias. No tenemos técnicos que nos acompañen. Claro, no. Solamente a veces mi jefa se lleva al técnico cuando tienen que hacer las congelaciones de los Hirschsprung, que tienen que es un chino, claro. que tienen que encontrar las células ganglionares, que ahí los cortes le tienen que salir maravillosos. Entonces a veces en esos casos ella se lleva la técnica que le hace los cortes, pero si no, no. El resto no tenemos esos privilegios. No. ¿Alguna otra duda, otro comentario? Yo te cuento mi experiencia en el hospital en el que yo estoy, no tenemos crióstato. ¿Cómo, Coti? ¿No tiene? En el hospital donde estoy no tenemos crióstato.
Ajá. Así que también es citología y corte grueso, digamos. Ujú, sí. La verdad que es útil el crióstato, pero bueno, Es muy útil. la Es- realidad es que aprendimos a lo pobre, ¿no? Y yo les digo que nos va bastante bien porque no tenemos tantos errores en la congelación. Obviamente todos nos equivocamos en algún momento, pero sin crióstato, incluso la verdad que la mayoría de las congelaciones no salen bien, o sea, hacemos el correcto diagnóstico. Así que bueno, yo creo que eso es porque aprendimos de esa manera. En los lugares donde siempre utilizan crióstato, hasta para responder un ganglio centinela, si no lo llegan a tener, yo creo que se vuelven locos y no pueden hacer la congelación, ¿no? Acá dice Mariela que ella se maneja muy bien, y bueno, pero debe ser una genia cortando. Yo no aprendí a cortar también. En mi residencia no me enseñaron a cortar también, porque siempre tuvimos el criostato en el quirófano. Nunca utilizamos el micrótomo. Yo no lo sé ni usar, la verdad. Pero si en algún momento calculo que aprenderé, y bueno. Acá después me responden, en Uruguay usamos micrótomo de congelación en lo privado y los técnicos están muy entrenados y dan buenos cortes en 15 minutos. En el hospital si hay crióstato. Claro, sí, sí. Pero nosotros, no sé cómo será en Uruguay, pero por ejemplo, nosotros vamos a nosotros tenemos el laboratorio y vamos a muchos centros periféricos a hacer congelaciones y no tenemos la cantidad de técnicos disponibles para la cantidad de congelaciones que tenemos, ¿no? Entonces, por supuesto que eso sería genial, eso sería ideal. Que Además, obviamente los tampoco, técnicos cortan mejor que nosotros, sin duda. Sí. creo que una complicación es que en caso de llevarlo, es muy incómodo llevarlo a varias congelaciones con el tubo, el micrótomo, es muy engorroso el movimiento. Claro, sí. Lo otro que se puede usar es el gel de frío. Ese Sí. hace como es el gel que se usa para las lesiones, te congela el tejido y vos después haces cortecitos gruesos, ¿no? Acá dice en el Fernández, cuando hacía la residencia, hacíamos los cortes con los dos, crióstato y micrótomo, así comparábamos y aprendíamos. Y es buena idea, sí. Está bueno eso, sería lo ideal. Yo les dije mi limitación, yo ese aparato no lo sé usar, no, nunca aprendí, nunca me enseñaron, así que en algún momento voy a aprenderlo. Yo tengo el micrótomo de congelación. Hola. Hola. Tengo el micrótomo de congelación en el portátil y lo traté de usar los primeros 2 años que trabajé, hace como 20 años, y realmente es un trabajo, no solo por lo que vos decías, Florencia, de que uno se va por ahí a una clínica privada, que los patólogos siempre contamos con muy poco espacio para trabajar, entonces hay que andar con el tubo. Primero nunca logré sacar buenos cortes, realmente me estresaba más, perdía todo y me influía en mi diagnóstico, en particular con los ovarios. La verdad que la macroscopía es utilísima. Yo creo que es 80% macroscopía y la citología es como apoyo, pero sí me ha pasado hace poco, no uso nada. Acá no hay, solamente el hospital privado, un hospital tiene crióstato que no sé si está funcionando, pero la mayoría hacemos con citología. Y yo lo tengo archivado a mi micrótomo. Me pasó hace poco con un nódulo de cuerpo de útero que era un leiomioma. Macroscópicamente tenía como esas alteraciones cuando hacen tratamientos hormonales, con muchos cambios mixoides. Realmente me causó un estrés. Yo creo que tampoco me hubiese servido porque si no recuento mitosis, le dije, me parece, tiene la macroscopía, de que puede ser sarcomatoso, pero yo no puedo definir. En ese caso yo creo que ni con no sé cuál es la experiencia de usted en el ovario, es como más fácil hacer una congelación, pero si es un tumor estromal de útero, que bueno, creo que es tu próximo tema,
realmente que se complica muchísimo y a mí yo no lo puedo hacer. Ya No. decidí no hacer más congelaciones de tumores sólidos en cuerpo uterino porque No, para mí no se hacen no congelaciones. puedo. No, eso no se hace No, a congelación, mí me eso no se pidieron hace. porque fue un tumor que creció. Sí, está bien. Fue No, una muy no, fea experiencia para mí. no, no, no. A mí, yo si me llaman, por supuesto voy, yo voy a todas las congelaciones que me llaman, pero les digo, no, esto no se hace, es un tumor fusocelular a tipificar por diferido, o sea, puede ser un mioma, un endometrial, le haces un corte y te das cuenta si es un mioma, un corte grueso, ¿no? Un mioma, un sarcoma del estroma, pero después para categorizarlo hay que ver necrosis, atipía, mitosis. Y acá lo que dicen, esto es verdad, que no hace falta llevarse el tubo de dióxido de carbono, digamos, no hace falta llevarse el tubo porque el tubo de dióxido de carbono que tienen para la laparoscopía sirven para el micrótomo. Así que bueno, miren, yo incluso con el corte grueso perfeccioné tanto la técnica que hace poquito tuve que ir a una cirugía de una oreja, de un vaso celular esclerosante para márgenes, ahí margen por citología imposible. ¿Cómo hacía? Y le hice cortes gruesos que obviamente quedaban finitos, y pude ver perfectamente todos los márgenes, le infiltraba todo, entonces podía ver esos cordoncitos, y la verdad que a mí el corte grueso me ayuda muchísimo. Incluso lo uso en las paratiroides, que congelamos mucho paratiroides para ver si es patológica o no patológica. O sea, la verdad que me manejo bastante bien con los cortes gruesos. Y obviamente la citología. La verdad que tuve la suerte de trabajar en el mismo lugar que vos, así que sé lo que es el ritmo de las congelaciones. La verdad que es un ritmo que uno adquiere y después por ahí en el interior no es tan frecuente, digamos. Y por ahí no hay mucho criterio tampoco para pedir las dosis intraoperatorias y piden cosas que no... Ah, no, acá se piden cualquier cosa. Uno no sabe bien, viste, cómo manejar la situación. No, sí, acá te pueden llegar a pedir cualquier cosa, hasta yo una vez que ahí fue la única gran pelea que tuve en quirófano, me pidieron los márgenes de un melanoma que sacaban por resección transanal en pedacitos. Me acuerdo que, bueno, que yo ahí obviamente le dije que era imposible y me fui, pero no, nos hacen congelar cualquier cosa. El día que el pedido de congelación esté auditado porque valga mucho la congelación, van a disminuir drásticamente la solicitud de patólogo a quirófano. Así que bueno. Acá dice, ¿usás el aerosol para hacer mejor el corte grueso? Lo usaba al principio, ahora la verdad que ya no lo uso. Lo pongo en alcohol, agarro el pedacito, lo pongo en alcohol, el alcohol lo endurece y después lo corto. Sí, hago eso. Si estos 15 días que tengo hasta la próxima charla, tengo alguna congelación, lo voy a hacer, le voy a sacar fotos y se las voy a mostrar. Genial. Bueno. Siempre nos sirven muchos consejos. Lo mismo que para las paratiroides, no sé si ustedes congelan mucho paratiroides, ¿no? Las paratiroides a mí me parece bastante fácil congelar las paratiroides, porque vos tenés que decir si es patológico o no, hacés la citología, identificás que es paratiroides y obviamente descartás que sea tiroide o ganglio, y después la ponés sobre el vidrio, le tirás una gota de toludina, le pones un cubre, la mirás y le ves si tiene tejido adiposo o no, y ahí te das cuenta si es patológica o no. Ya que como que son trucos que uno va adquiriendo, ¿no? Sí, por eso te digo, por ahí el volumen de congelaciones te va fogueando, digamos, para distintas situaciones. Exacto. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? No hay más preguntas. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días, y bueno, y hacemos un cambio. Arrancamos con endometrio benigno, ¿sí? Si todos están de acuerdo, que creo que es lo más difícil, que es más difícil el endometrio benigno que el cáncer. Y me echamos un poquito a lo último para terminar con carcinoma, ¿sí? Con todos esos endometrios disfuncionales que son un dolor de cabeza. ¿Está? Totalmente. Sí. Vale. Bueno. Gracias, Flor. Bueno, Flor, buen fin de Les mando semana un a saludo todos. a todos. Adiós, saludos a todos. Chao. Chao, chao.